Buenas chicos y chicas, pues nada, vamos a comenzar con el bloque 11, que es la época del franquismo, y nada, que ya nos queda nada, ¿eh? Estamos en la recta final, así que vamos a por ello. Bien, el franquismo básicamente ya se empezó a construir y será un régimen dictatorial, y como os acabo de decir, se empezó a construir ya desde el 36. Es decir, que ya en la España sublevada pues ya se empezó a formar este nuevo Estado, que indiscutiblemente va a tener la figura principal en Francisco Franco y que, a diferencia del nazismo, que será un partido, el nazi, y del fascismo, del partido de Mussolini, pues el régimen de Franco va a ser una dictadura personal. Por eso llamamos a este periodo el franquismo, ¿vale? Y se caracterizará básicamente por la represión brutal y con las instituciones que impusieron represión a los vencidos, evidentemente a los republicanos y a todos los contrarios al franquismo, y las instituciones que se van a adaptar pues, a todas las diversas coyunturas políticas que vamos a ver durante todo el proceso o durante todo el proceso histórico del franquismo. Básicamente el franquismo tiene dos etapas, ¿vale? Una que es la primera desde que termina la guerra hasta el 51, en el que se caracteriza por la creación de un Estado totalitario, fuerte, pero económicamente autárquica, porque todos los países le van a hacer un bloqueo a España, es decir, que aquí va a pasar mucha hambre la gente, ¿eh? Y una segunda etapa de cierta liberalización, de aperturismo, ¿vale? A partir del año 50, ya debido directamente a la necesidad de que todos los estados pues tuvieran y mantuvieran relaciones comerciales con España, debido al gran atraso económico que tenía. Así que venga, vamos a ver primero las características de este estado franquista. Bien, la primera característica fundamental del franquismo fue el totalitarismo, ¿vale? Inspirado en los estados fascistas italiano y nazista alemán. Se suprimieron todas las instituciones democráticas, derechos, libertades, partidos políticos, etc. Es decir, hubo una gran represión. Hubo un solo partido, el partido único, que será la FED de las JON, la falange de las JON, la que vimos, ¿acordáis? Que se unieron los dos partidos. Nombraron a Franco el caudillo, el jefe, que será el jefe de gobierno del Estado, el generalísimo de todos los ejércitos, el jefe del partido único, es decir, el jefe absolutamente de todo. También hubo un proceso de españolización, es decir, centralismo del Estado. Se suprimieron todos los estatutos de autonomía y se impuso la unidad del Estado, ¿vale? Todo era una unidad. Y una fuerte represión a todo aquel que no pensaba igual que Franco. ¿Cómo se va a conseguir todo esto? Pues con una propaganda del régimen y un control de los medios de comunicación. Es decir, controlaban absolutamente toda la información que se distribuía en el país. Así tenía a todo el mundo controlado ideológicamente. Vamos a ver ahora los fundamentos ideológicos. Hemos dicho que era una dictadura de carácter personal porque no fue un partido político el que gobernó y el que dio las directrices de la política de España, sino que simplemente fue Franco junto con tres, por así decirlo, familias políticas o grupos ideológicos, que será la falange, el partido, el ejército, la iglesia y, por supuesto, el criterio del caudillo, ¿vale? Todo eso serán las bases ideológicas y los pilares del régimen. No es un partido como en Rusia o por ejemplo en Cuba, ¿vale? Que será una dictadura totalitaria pues del partido. No, esto es una mezcla de rasgos del totalitarismo nazi, totalitarismo fascista y aparte la iglesia, la falange y el ejército español y por supuesto el criterio del caudillo. Por eso decimos que es una dictadura de carácter personal, que tiene rasgos de otros regímenes, pero que es personal de Franco, por eso se llama franquismo. Y ahora vamos a estudiar pues los pilares del franquismo, que va a ser la falange, el ejército y la iglesia. Venga. El ejército es fundamental en el franquismo. Ellos defendían pues una España unitaria, su idea de jerarquía militar, disciplina, autoritarismo, nada que ver con la democracia. Firmemente anticomunistas. Esto es fundamental. De hecho, el régimen franquista después de la Segunda Guerra Mundial se va a mantener en la estela política o en la política internacional siempre bloqueada, pero lo van a respetar porque eran anticomunistas.
Acordáis que en la Segunda Guerra Mundial aparecen dos bloques antagónicos, los capitalistas y los comunistas. Y como Franco era anticomunista, pues los americanos, es decir, los capitalistas, intentaron dejar el régimen de Franco para que no se fuera hacia el régimen o hacia el bando comunista. ¿Vale? Básicamente así fue la Guerra Civil Española, si recordáis. Bien, un defensor a ultranza de la unidad y del orden público, ¿vale? Represión. El ejército siempre en la sociedad franquista será protagonista, ¿vale? Estarán controlados por el gobierno, pero estarán presentes siempre en el gobierno, en puestos intermedios, en tribunales, en actos públicos. Siempre van a ocupar un lugar de honor dentro del franquismo. Bien, el segundo pilar fundamental es el partido único llamado la Falange, ¿vale? Este partido pues está inspirado por el fascismo italiano y el nazismo alemán. Ultranacionalismo, ¿vale? Unidad de España, violencia, la ética de la violencia, siempre hay represión a todo aquel que no esté de acuerdo con las ideas del partido, machismo, exaltación del líder, el caudillo de España, organización en sindicatos verticales, es decir, que estaban la patronal y los trabajadores estaban en el mismo, ¿vale? Para evitar pues, las huelgas y para evitar pues, todo tipo de altercados públicos. Adoctrinamiento de la juventud, ¿vale? Y sobre todo la mujer también, ¿vale? Por ejemplo, la sección femenina que estuvo Pilar Primo de Rivera, la hermana de San Antonio. Bien, el falangismo pues estuvo muy presente, pero muy presente a los inicios de la dictadura, ¿vale? Porque daos cuenta que después cuando pierden la guerra Italia y Alemania en el 45, Franco se va a ir alejando de todos estos símbolos de dictaduras dictatoriales, ¿vale? Por ejemplo, el saludo con la mano en alto, todo eso se va a ir quitando cuando ya pierde la guerra los fascismos y los autoritarismos. Es decir, que al principio el falangismo estaba mucho más presente con todo este tipo de símbolos. El partido que fundara José Antonio Primo de Rivera pues quedó en manos de Franco, ¿vale? Y era una mezcla entre tradicionalistas carlistas, las Jons y la Falange. Por eso se llama el partido FET de las Jons. Bien, tras la derrota, como acabo de decir antes, pues derrotas de Hitler y Mussolini de la Segunda Guerra Mundial, pues irá teniendo cada vez menos influencia, ¿vale? Pero se basaban en el adoctrinamiento de las masas, como acabamos de ver, con los sindicatos de estudiantes, la sección femenina y a los jóvenes, ¿vale? Con la OGE, que es la Organización Juvenil Española. El tercer pilar fundamental es la Iglesia, ¿vale? La moral católica y la religión será quizás de donde más el franquismo beba y más se caracterice, ¿vale? Tradicionalismo, anticomunismo, que será lo que les salve, ¿eh? Vamos a ver después que en la conferencia de Potsdam, una de las reuniones de paz, Winston Churchill pues va a defender a Franco, porque Stalin, como era comunista, pues quería deshacerse rápidamente de Franco, pero Churchill pues va a defenderlo. Y antiliberalismo, que eso ya tampoco le convenía a los capitalistas, pero bueno, por lo menos eran anticomunistas, ¿vale? Todo esto en la primera etapa, que dijimos que era desde el 36 hasta los años 50, pues la hegemonía política será de los ultraconservadores católicos. A partir ya en la segunda etapa, del 57, la preponderancia política serán los tecnócratas del Opus Dei, especialistas en la materia que van en cada sector, que van a promover el desarrollismo económico, ¿vale? La época del despegue de la economía española. De hecho, incluso la guerra civil fue calificada por la Iglesia como si fuera una cruzada. ¿Acordáis la Edad Media, los cruzados que iban a Tierra Santa a reconquistar lo que habían conquistado los musulmanes? En fin, imaginaos, ¿no? La mentalidad. Bien, de hecho, Franco entraba bajo palio, ¿vale? En las iglesias. Y bueno, y será un instrumento de propaganda del régimen igual, ¿no? Tendrá un prestigio social increíble, ¿vale? Un prestigio social increíble y será, también, además, va a percibir de nuevo las retribuciones económicas que se le retiraron en tiempo de la República y controlarán a profesores, a políticos, etcétera, ¿vale? No van a tener los primeros enfrentamientos, por eso lo pongo aquí
separado, ¿vale? Los primeros enfrentamientos con la Iglesia serán en los años 60, en una parte de ella quiso unirse a las doctrinas del Concilio Vaticano II, cuando Juan XXIII intentó modernizar la Iglesia y hubo un sector pues que siguió al Concilio Vaticano II, pero hubo otro sector, la mayoría de ellos, que no querían cambiar absolutamente nada. Por ejemplo, dar misas en latín, dar la espalda a los fieles, que serían las misas en la tele, en fin, todo ese tipo de cosas son la modernización que el papado o la Santa Sede pues intentó hacer a la Iglesia para llegar a más fieles, ¿vale? Y una parte más tradicionalista de España, sobre todo de la Iglesia española, pues no quería esos cambios, ¿vale? Ese será el único momento en el que estuvieron enfrentados, pero fue una parte de la Iglesia. No puedo resistirme a comentaros que en este momento, en el Concilio Vaticano II, fue cuando surgió, o este momento que aprovecharon los del Palmar de Troya para hacer yo creo que es una secta, ¿vale? La secta del Palmar de Troya, con el Papa Clemente, etcétera. Papa Clemente y su secta quería seguir la senda de la antigua tradición católica y por eso excomulgaron a todos los papas y que siguieron el Concilio Vaticano II, que eran los que querían modernizar la Iglesia. En definitiva, y ya hablamos directamente del régimen de Franco, pues serán unos opositores directos del liberalismo, ¿vale? Los tres pilares, los militares, la Iglesia y la Falange, estaban en contra y culpaban directamente a la República de todos los males que tenía España, de todo este desorden público, de todo este hundimiento económico, ¿vale? Por eso idearon un sistema sin partidos políticos, sin elecciones, sin división de poderes, sin parlamento y sin instituciones democráticas. Para Franco, existía una conspiración masónica comunista, es decir, los masones y los comunistas pues, eran los grandes protagonistas de los grandes males del siglo XIX y XX, ¿vale? Que será la democracia, que fue la fuente de todos los males de España, según ellos, y la lucha de clase, que hizo triunfar, por ejemplo, a la dictadura de los soviets en Rusia. Y propone una dictadura autoritaria y los sindicatos verticales para controlar a las masas, ¿vale? Bien, ¿cuál es el objetivo del Estado franquista o del franquismo? Pues destruir o someter por todos los que habían defendido a los republicanos, a todos los de izquierda, ¿vale? Y lo hará a través de diferentes medidas. Bueno, ni que decir tiene que durante la guerra en las zonas sublevadas se desarrolló pues un espíritu de represión contra todos aquellos que no pensaban igual que los sublevados, con fusilamientos, palizas, represión, etcétera. Y cuando termina la guerra, pues se institucionaliza esa represión con las medidas que vamos a ver ahora. Y una de las medidas fue la Ley de Responsabilidades Políticas, ¿vale? Que lo que hizo básicamente fue encarcelar y ejecutar masivamente a todas las personas que colaboraron con la República. Otra fue la represión de los comunistas y los masones, que se le abrió expediente a todos los seguidores. También habrá consejos de guerra, es decir, que todos los tribunales serán militares, ¿vale? Hasta el 63. Se procede a una detención y encarcelación en masa, tanto en cárceles como en campos de concentración. Se van a poner condenas de trabajos forzados, ¿vale? Lo que se llamaron los batallones de trabajadores, ¿vale? Los republicanos que cogieron, o los de izquierda, los cogieron y los pusieron a trabajar en condiciones infrahumanas en algunos casos. Por ejemplo, la construcción del canal de los presos en el Bajo Guadalquivir, o por ejemplo el Valle de los Caídos, ¿vale? Todo ese tipo de obras públicas que lo hicieron batallones de trabajadores. Contra los vencidos, pues también habrá más represión. Por ejemplo, la confiscación de todos los bienes de esta gente que se había exiliado, encarcelado, tal, pues se le exilió y pasó a formar parte del Estado. Se depuró toda la administración, todos los funcionarios que había en el Estado, pues todos, si no eran del partido, fuera, los echaban directamente. Españolización de España. O sea, es decir, de todo el territorio español, lo que se hizo fue dar unidad. Y cualquier manifestación nacionalista, ya sea en Cataluña, Galicia, en Andalucía, en cualquier lugar, pues será duramente reprimido, ¿vale? Bien, el punto 3 nos habla de quién apoyaba al régimen. ¿Cuáles fueron los apoyos? Pues básicamente la inmensa mayoría de la población, ¿vale? Por una cosa u otra, pues la represión fue brutal. Fue brutal.
y algunos que eran contrarios, pues aquello se llama la despolitización de la mayoría, que se callaban la boca y punto, ¿no? No obstante, por eso lo divido, por eso esto está dividido en dos. No obstante, a partir de los 60 sí aparecen grupos dinámicos, aparecen grupos que se oponen a la dictadura de Franco. Y eso a partir de los años 60, pues estudiantes, obreros y un sector de la iglesia que es seguidor de Juan XXIII, pues estaba en contra del régimen, pero estamos hablando ya de los años 60. Apoyaron al régimen mayoritariamente, pues ¿quiénes? Pues los beneficiados del régimen, ¿vale? Y los pequeños medianos propietarios agrícolas del norte, los terratenientes y los funcionarios, que básicamente fueron los que apoyaron al régimen en masa. Los que perdieron la guerra, es decir, los sectores populares, pues miedo, control policial, hambre, miseria, etcétera, etcétera, que es lo que cuenta la gran mayoría de gente que vivió el franquismo. Hubo otra gente en el régimen privilegiada, pues que eran todos los que hemos dicho, los beneficiarios del régimen, los funcionarios, los militares, ¿vale? Todas esas serán la élite que vivirán bien dentro del franquismo. Es decir, los grupos o familias, ¿vale?, que apoyaron al golpe de Estado, como los militares sublevados, los falangistas, los carlistas, ultracatólicos, monárquicos, alfonsinos, es decir, todos integrados en lo que ellos llamaron el movimiento nacional, ¿vale? Eso es lo que, así es como se va a llamar al régimen, más o menos, ¿no? El movimiento nacional, el espíritu que movía a todas estas instituciones. Bien, las instituciones políticas del régimen, vamos a ver que para poner en marcha este nuevo estado dictatorial o este nuevo estado, pues se necesita una serie de textos legales que vamos a ver que históricamente se van a ir amoldando al contexto histórico. Eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Ahora vamos a ver las 8 leyes fundamentales que en el franquismo se aplicaron. Por ejemplo, primero fue el fuero del trabajo. Y vamos a ver que durante la guerra civil, fijaos, en el 38 y en el 39 se van a prohibir el derecho a la huelga con el fuero del trabajo, ¿vale? Y bueno, y aparte los sindicatos verticales se van a aprobar. Y aparte la ley de responsabilidades políticas, es decir, la represión y persecución contra los responsables de la guerra, es decir, contra los republicanos. Mientras el triunfo de Franco o de los rebeldes en la guerra civil, pues está la guerra, mirad las fechas, en 1940 y en el 42. No había terminado todavía la Segunda Guerra Mundial, pues se creó la ley de represión contra la masonería y el comunismo. Esto será lo que le salve, no lo quiero dejar de repetir, ¿no? Su odio al comunismo, y eso le salvará el régimen de Franco. Y en el 42 pues intentará institucionalizar el régimen, ¿vale? Con las Cortes, que era una institución ya conocida en España. Intenta un poco de democratizar, entre comillas, sobre todo cara al exterior, el régimen. Y ahora vamos a ver 2 leyes que se harán justo después de la derrota de las potencias del eje, es decir, de Alemania y de Italia, con el cual pues, teníamos muy buenas relaciones. ¿Veis? En el 45 las dos, ¿vale? ¿Veis? Muy raro, ¿no? Esto sería un lavado de imagen del régimen. Ahora lo vamos a ver, mirad. El fuero de los españoles básicamente era una declaración de derechos y de deberes de los ciudadanos, pero que podían ser suspendidos cuando el gobierno lo considerara oportuno. Es decir, es un lavado de imagen para desligarse de los autoritarismos que acababan de perder. La ley de referéndum nacional también en el 45, ¿vale? Pues una ley en la que se podía hacer referéndum cuando el jefe del Estado, Franco, considerara oportuna. Por ejemplo, el famoso referéndum sobre la sucesión de 1947, cuando Franco pues lo va a promover. Mirad. Como os ha dicho, como acabo de decir, es una especie de lavado de imagen al exterior, ¿vale? Estas dos últimas leyes. Porque más adelante España va a estar aislada internacionalmente debido al régimen autoritario, dictatorial. Por eso, hasta los años 50, con el desarrollismo, o finales de los 50, con los tecnócratas del Opus Dei, no vamos a abrirnos a la economía exterior. Por lo tanto, aquí hubo un momentos duros, lo que llamaron los ancianos que yo conozco, ¿no? Los años de la hambre, porque tuvieron mucha hambre, ¿vale? Porque no había abastecimiento
y en fin, España estaba bloqueada económicamente, es decir, un auténtico desastre y una tragedia. Tuvimos que subsistir con cartillas de racionamiento, en fin, fueron momentos duros para España. Y con esta serie de medidas, pues Franco estaba intentando decirle a la opinión pública de que iba a durar, ¿vale? Por eso Juan de Borbón, que era el hijo de Alfonso XIII, que era el heredero a la monarquía española, pues en el manifiesto de Lausana, pues calificó al sistema totalitario de Franco como fascista, como una dictadura militar, tal. A pesar de la relación extensa entre Franco y Don Juan, que es el padre de Juan Carlos I, pues accedió a que su hijo Juan Carlos pues, se educara en España y en un futuro podría ser el sucesor de Francisco Franco. Bien, en el 47, pues, como hemos visto antes, la ley de sucesión de jefatura del Estado, donde se restablecía la monarquía después de que en 1931 pues, ganara la República. ¿Vale? Eso pues lo que hacía era básicamente también definir a España como un reino y que iba a ser la dictadura de Franco pues, de carácter vitalicio para siempre. Bien, y también el 93% de la gente pues votó a favor, ¿vale? Un 18% de abstención. Y bueno, en la ley de principios del movimiento nacional, que fue la del 58, pues se creó un nuevo partido único que se llamó el Movimiento Nacional, como dijimos antes, ¿vale? Ya no es la Fe de Bajón, su ideario es básicamente el mismo, pero el partido único, el partido y el espíritu que movía absolutamente a todo el régimen será el Movimiento Nacional. ¿Cuáles eran sus ideas? Pues rechazaban la autonomía, es decir, la unidad del Estado es lo que querían, confesionalidad del Estado, católico por supuesto, y obligaron a todos los cargos públicos y a todos los funcionarios pues, a jurar los principios de dicho partido. Bien, y con esto terminamos este vídeo y seguimos en el vídeo 2, ¿vale? Y si algunos habéis preguntado, ¿este hombre tendrá puesto un traje? Pues no, mira, estoy en calzona. Ahora no. ¡Yuhu!